Cuando hablamos de estructura de mercado, chicos, lo más importante que uno tiene que hacer en un inicio es hacerse bueno reconociendo tendencias. Hacerse bueno reconociendo tendencias. La tendencia es básicamente reconocer la dirección del mercado. Y esto a simple vista puede ser muy sencillo, ¿cierto? Porque uno ve un gráfico y dice, ah, mira, este gráfico está subiendo, ah, mira, este gráfico va para abajo. Pero ¿cómo se define técnicamente una tendencia alcista? Para no decir, ah, me parece, veo, creo que, sino decir con certeza, sí, esto acá es una tendencia alcista o me encuentro en este momento en tal activo financiero en una tendencia bajista. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por la definición, una tendencia alcista es una secuencia de altos más altos y bajos más altos. ¿Cómo así? Vamos a iniciar siempre desde un punto mínimo, ¿no? Desde el punto más bajo. Y veo que aquí tengo un primer alto. Y de ahí tengo un bajo. Pero este bajo es más alto que el primer bajo. Por eso esto de acá se llama bajo más alto. Y de ahí el precio hace otro alto. Pero ojo que ese otro alto es más alto que el primer alto. Entonces es un jueguito de palabras, ¿no? Pero que te dice mucho. Alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Decía Charles Dow que una tendencia permanece y está vigente hasta que llega una tendencia contraria a reemplazarla. Entonces, una tendencia alcista va a estar vigente hasta siempre y cuando tengamos altos más altos, bajos más altos, altos más altos, bajos más altos, seguimos en tendencia alcista. ¿Cuál es la recomendación normalmente? Operar a favor de la tendencia. Los gringos tienen un dicho que suena muy bonito en inglés, pero que en español no rima, pero que dice, trend is your friend. La tendencia es tu amiga. Pues normalmente operas a favor de la tendencia. ¿Qué es lo que vamos a buscar usualmente? ¿No? Porque vamos a ver que hay algunos casos excepcionales, pero ¿qué es lo que buscamos usualmente en una tendencia alcista? Buscamos operar compras. ¿Qué es lo que te dice una tendencia alcista? Que tú quieres comprar. ¿Qué es lo que te dice una tendencia bajista? Que tú quieres vender. La primera pregunta a la que se enfrenta un trader precisamente es esa. ¿Qué quiero hacer con este activo financiero? ¿Quiero comprarlo o quiero venderlo? Esa respuesta te la da la tendencia, ¿cierto? Entonces, esa es una tendencia alcista. ¿Cuándo se rompe? Nuevamente, cuando en lugar de hacer un alto más alto, se va para abajo y rompe el bajo más alto. No, rompe el bajo más bajo y ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a venir una secuencia de bajos más bajos con altos más bajos. O sea que viene una tendencia bajista. Imagínate el gráfico anterior, terminaba ahí arriba y en lugar de hacer un bajo más alto, hace un bajo que ya no es más alto que el anterior, no hace un bajo. Eso se llama un rompimiento de estructura. Y ahora empieza el movimiento contrario. Alto más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Esa es la definición de una tendencia bajista. Una secuencia de altos más bajos, cada vez más bajos, ¿no? Con bajos más bajos. Así de sencillo. Y nuevamente, ¿qué es lo que me dice la tendencia bajista? Me dice la tendencia bajista que quiero vender. Que lo más óptimo para que la tendencia sea mi amiga, para surfear con la tendencia, para nadar a favor de la corriente, es buscar ventas. Buscar ventas. Ya más adelante resolveremos la pregunta de en qué punto buscamos esas ventas, ¿cierto? Pero esa es la primera pregunta que me ayuda a resolver. Y nuevamente, una tendencia bajista está vigente hasta que llega otra tendencia a ir en contra. Entonces, mientras siga siendo bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, continúa en tendencia bajista. Hasta que en lugar de hacerme un alto más bajo, rompa nuevamente hacia el alza y empieza la secuencia anterior que habíamos visto. Y bueno, también podríamos decir que hay tendencias laterales. Esto realmente muchas veces son realmente parte de una tendencia alcista o bajista que está ahí, pero muchas veces dependiendo de la fractalidad, dependiendo de la temporalidad que vemos en el mercado, vamos a abrir un gráfico y vamos a encontrar algo así, todo lateral. ¿Qué vemos en una tendencia lateral? No vemos ni bajos más bajos, ni altos más bajos, no vemos una dirección clara en el mercado. Vemos simplemente que está muy lateral, que puede ser que este bajo terminó más arriba o más abajo que el de acá y que este también más arriba, más abajo. No hay una secuencia clara. Lo mismo con los altos. El del medio está más arriba, el otro es más abajo, este más abajo. No tenemos claro eso. ¿Qué hacemos usualmente en tendencias laterales? Bueno, aquí hay dos corrientes. Estamos los que preferimos en tendencia lateral no operar, estar fuera del mercado, y están los que prefieren, ok, en una tendencia lateral aprovecho estas caídas para entrar en compras y aprovecho cuando está arriba para entrar en ventas. Pero nunca sabes en qué momento se va a romper la tendencia lateral, ¿cierto? Hasta que tengas, nuevamente, como ya habíamos visto antes, secuencias claras de tendencias bajistas o de tendencias alcistas.
Ahora, cuando uno mira estos gráficos, ¿no? Y uno empieza a ver las tendencias, y esto es, chicos, estamos viendo exactamente lo mismo que veía Charles Dow hace 120 años. O sea, estamos redescubriendo el análisis técnico por el cual, digamos, pasó Charles Dow, ¿cierto? Entonces él empezó a ver de estructura de mercado, altos más bajos, bajos más bajos, y de pronto él empezó a darse cuenta que cuando veía los gráficos, habían unos niveles de soportes y resistencias, habían unas líneas horizontales que el mercado parecía respetar. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado. Cuando uno ve gráficos y ve soportes y resistencias y ve cómo el gráfico lo respeta, dice, wow, tanto tiempo aprendiendo matemáticas avanzadas, cálculo, que esto, que el otro, y todo lo que tenía que saber era trazar una línea horizontal, ¿cierto? Que hasta parece sencillo. Más adelante vamos a ver el porqué de esto, de por qué funcionan por qué existen los niveles de soporte y resistencia. Pero en un inicio simplemente vamos a describirlo, ¿cierto? Entonces los niveles de soporte y resistencia son como lo dice el precio, son niveles en los que para el precio es un soporte, ¿no? Un soporte cuando rebota varias veces ahí para continuar su tramo al alza, o son una resistencia cuando el precio no logra romperlos. ¿No? Esos son los niveles de soporte y resistencia. Y si nosotros vemos gráficos reales, vamos a encontrarnos con cosas de este tipo. Y uno dice, wow, impresionante, cómo es que hay casi que una línea horizontal que el gráfico suele respetar muchísimo. Y uno dice, ¿no? Sobre todo cuando uno arranca en el trading y cree que con eso ya uno compra ahí siempre va a ganar, pero la realidad es que muchas veces que tú tomes compras en esos niveles, puedes generar operaciones ganadoras. Ojo, eso no es suficiente para que te conviertas en trader rentable, pero te da información importante, información relevante. Ese es un nivel de soporte, por ejemplo, ¿no? El precio se soporta varias veces en este lugar, funciona como un piso, ¿no? Para continuar su tramo hacia el alza. Y lo mismo, pero al revés, sería una resistencia. Un nivel que el precio toca muchas veces y no logra atravesar, no logra romper, ¿no? Y se va hacia abajo. Va nuevamente, va hacia abajo. Llega nuevamente ahí y nuevamente el precio cae. Ese es un nivel de resistencia. Y si vemos gráficos nuevamente en una temporalidad más grande, vamos a ver muchos de esos niveles que el precio suele respetar, ya sea como soportes o como resistencias. Es más, muchas veces pasa que algo que alguna vez fue un soporte, después se convierte en una resistencia. Por ejemplo, acá tenemos un nivel de resistencia y una vez que el precio logra romper ese nivel, ahora se convirtió en un soporte, ¿no? Y nuevamente acá se convirtió en un soporte. Y cuando el precio rompe hacia abajo nuevamente, otra vez se convirtió en una resistencia. Esos básicamente son los soportes y resistencias que, claro, en ese momento Charles Dow no sabía por qué pasaba. Charles Dow veía soportes y resistencias y decía, wow, acá hay patrones gráficos interesantes. Pero más adelante vendría Ralph Nelson Elliott a responder esa pregunta. Eso lo vamos a ver más adelante. De momento continuamos a través de la visión de la teoría de Charles Dow. Entonces, ¿qué pasaba con Charles Dow? Él veía esta estructura alcista, esta estructura bajista, tendencia alcista, tendencia bajista, soportes, resistencias, y se daba cuenta que dentro de esos gráficos que él estudiaba, habían muchos patrones que se repetían. Bueno, como habíamos dicho, Charles Dow había sido un periodista, un economista, y fue el primero en identificar esta serie de patrones, ¿no? Hoy sería claro, hoy sería muy sencillo identificarlos porque todos tenemos acceso a computadoras y podemos mirar muy rápidamente ahí, digamos, los diferentes gráficos, ¿cierto? Pero antes no era así. Entonces, pues ese espíritu de ser periodista de Charles Dow ayudó mucho a su contribución a lo que es la economía en cuanto a análisis técnico. Entonces vamos a explicar varios de los patrones gráficos que describió Charles Dow. Todavía, como les digo, muchas veces sin él saber exactamente el detrás de por qué pasaban esas cosas o cuáles funcionaban más que otros, él lo hacía simplemente desde la observación. Y vamos a decir, ¿no? Uno de los primeros patrones que Charles Dow describió fue el del triángulo simétrico, ¿no? Uno realmente ve un gráfico y esas líneas parecieran, ¿no?, trazadas que hubo alguien detrás del gráfico trazando así exactamente cada punto a donde llegó el precio, ¿no? Para que dé esa impresión. Pero realmente esto pasa mucho en cualquier activo financiero. Entonces, si tú te das el trabajo de ver el precio en diferentes temporalidades, vas a encontrar un montón de triángulos. Para nosotros es fácil, nuevamente, como lo digo, entramos a TradingView, ponemos euro-dólar, de ahí libra-yen, de ahí Bitcoin, de ahí el oro, de ahí el S&P 500, temporalidad de 1 minuto, 1 hora, 1 día. Para Charles Dow no era así de fácil, ¿cierto? Reunir un gráfico le costaba mucha información, estar día tras día apuntando el precio desde el precio de apertura, el precio de cierre del mercado, acumular mucha información, estar suscrito seguramente a alguna revista económica que le facilitase esos gráficos. Pero bueno, este es uno de los triángulos, uno de los
de los primeros patrones que él describió, ¿cierto? Y así como habían triángulos simétricos, que ojo, en un triángulo simétrico lo que vemos es que las dos líneas tienden a encontrarse, tienden a cerrarse, ¿cierto? Las dos líneas tienden a cerrarse. Encontró también otros tipos de triángulos. Este es un triángulo ascendente, por ejemplo, ¿no? Donde una línea es diagonal y la otra línea es horizontal. Y ojo con esto, chicos, no confundamos los triángulos de Charles Dow con los triángulos heliotistas. Hay algunas diferencias importantes, ¿no? Por ahora estamos viendo todo desde la visión de Charles Dow. Y él seguía mirando los gráficos y encontraba eso. De pronto lo mismo, pero hacia abajo, un triángulo descendente. Y se daba cuenta que muchos de esos patrones tenían un desenlace similar. ¿Cuál era el problema? Que a Charles Dow le preguntaban, oye, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y él había muchas preguntas que no sabía responder. Pero claro, él recién estaba iniciando con todo esto. Triángulo invertido o triángulo expansivo, ¿no? Un triángulo que en lugar de las líneas ir a encontrarse a futuro, se van abriendo. Y Charles Dow le pasaba eso, él miraba gráficos y decía, oye, qué interesante todo esto que estoy viendo. El de la banderita, este es uno de los que vamos a estudiar a profundidad más adelante. No, porque claro, en un inicio Charles Dow se emocionó y veía tantos patrones gráficos, pero que no todos tenían la misma objetividad, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo poco a poco, al menos en las próximas ponencias, vamos a ir a profundidad en cuáles son los patrones gráficos chartistas que mejor resultado y que más objetivos pueden ser para nosotros los analistas técnicos. Este es el gráfico de una bandera, ¿cierto? En este caso una bandera bajista. Vemos ahí el asta de la bandera, ¿no? Una consolidación y ahí tiene un desenlace. Este es un banderín. El banderín se parece mucho al triángulo, ¿no? Le preguntaban cuál es la diferencia entre triángulo y banderín. Bueno, la diferencia con el banderín es que tiene un movimiento fuerte antes de llegar a desarrollar esa consolidación en forma de triángulo, ¿cierto? Pero digamos, si lo vemos desde una perspectiva heliotista, ahí sí que podríamos encontrar diferencias o similitudes. Algunos que sí son válidos, otros que no necesariamente. Pero de momento simplemente estamos haciendo el repaso de ver qué es lo que encontraba Charles Dow en su estudio. Esta es una cuña, ¿no? Ralph Nelson Elliot muchas de estas cosas más adelante les llamó diagonales. A muchas otras se quedaron simplemente siendo casi que lo mismo que banderas. Patrón rectángulo, que básicamente es una tendencia lateral. El hombro, cabeza, hombro, que es un patrón también que usamos mucho en reconocimiento de cambios de tendencia. Tenemos ahí el triple techo o triple piso, no triple piso cuando está hacia abajo, triple techo cuando está hacia arriba, doble techo o doble piso, no doble techo cuando está hacia arriba, o doble piso cuando está hacia abajo, y así se dan cuenta que hay un montón de patrones que Charles Dow veía, ¿no? Veía sus grafiquitos y decía, oye, mira, ¿cuántas veces se repiten estos, ¿no? El patrón platillo, el patrón púa, y bueno, así solamente le faltaba encontrar el patrón Bart Simpson, el patrón dinosaurio, ¿cierto? Y un montón de cosas que uno podría ver, pero claro, la realidad es que cuando uno ve esto en el gráfico no necesariamente es que va a poder operarlo o no necesariamente va a poderle sacarle un beneficio. Entonces por eso a Charles Dow se lo conocen como el precursor del análisis técnico. Avanzó mucho en cuanto a dar un empujoncito a lo que es análisis técnico, pero hubieron muchas preguntas que él no supo resolver. Hubieron muchas cosas que él aún no pudo darles respuestas, pero para eso es que más adelante vinieron Wyckoff y Elliot, y de eso vamos a hablar en profundidad en las siguientes ponencias. Pero bueno, chicos, a donde quería llegar era que cuando nosotros estudiamos análisis técnico, tenemos que ir hacia atrás en la historia y repasar por los protagonistas de esa historia, cómo ellos vieron los mercados financieros, cómo estudiaron esos mercados financieros para que la secuencia de nuestro aprendizaje tenga sentido. Porque el aprendizaje a lo largo de la historia es continuo y pasa en absolutamente todo. Y llegó una persona que dio un pasito hacia el descubrimiento del Internet y después vinieron programadores que le dieron forma y después vinieron más avances tecnológicos con lo cual, digamos, se avanzó muchísimo más. Pero sin los avances de las primeras personas no hubiera sido posible que los que llegaron después tengan el entendimiento suficiente para aportar lo que aportaron. Entonces, a pesar de que Charles Dow no logró resolver muchísimas preguntas, nos dejó cosas muy importantes. Y en eso vamos a centrar en nuestro estudio más adelante, en las bases, en lo más importante que nos deja la teoría chartista, no la teoría de Charles Dow. Ojo, la teoría de chartista no se llama chartista por Charles, ¿no? Se llama chartista por la palabra chart, que viene del gráfico, ¿no? Ya que Charles Dow identificaba gráficos, entonces esos gráficos, charts, se traducen en lo que es chartismo. Así que chicos, a lo largo de las siguientes ponencias, no solamente las mías, vamos a ir
adentrando, vamos a entrar en ese conocimiento que ya las personas que llegaron junto con Charles Dow y después de Charles Dow nos regalaron para el día de hoy, tener todo el entendimiento que tenemos de los mercados financieros. Y pues hasta ahí llega mi primera parte. Muchísimas gracias por la atención.